Queridos amigos, muy buenas tardes. Nuevamente hoy junto a ustedes para compartir algunas reflexiones sobre un tema no solo muy importante, sino que está permanentemente presente en nuestras economías e incluso en algunos países vecinos como la Argentina, cobrando ribetes absolutamente importantes en cuanto a las definiciones políticas a tomar. Estoy hablando ni más ni menos que de la deuda de un país. Por supuesto, a mí me gustaría, antes que nada, reflexionar sobre algunos conceptos generales al respecto. Y después, por supuesto, vamos a ir llegando a la realidad nacional. Esto es, a la vigencia, a las características, a la trayectoria que ha tenido la deuda del Uruguay, yo diría que durante el transcurso de las últimas décadas, hasta llegar a este presente que vivimos hoy y en el que esa deuda presenta características muy importantes que es necesario comprender y destacar. Yo les decía que el tema económico de la deuda es absolutamente relevante, porque importa no solo cómo va evolucionando su monto, su composición, sino que importa muchísimo cómo se administra esa deuda. Y por eso estamos ante un verdadero instrumento fundamental de la política económica. En primer lugar, porque es un instrumento de financiamiento. Cuando un país necesita atender necesidades de distinta categoría, de distinta importancia, necesidades al mismo tiempo de diversa naturaleza, obviamente tiene la posibilidad de recurrir a sus propios recursos antes que nada, por ejemplo, a través de la recaudación tributaria, tema que hemos venido analizando en nuestros anteriores encuentros, pero también tiene la posibilidad de pedir crédito y financiarse a través del endeudamiento. Entonces, es un instrumento de financiamiento que al mismo tiempo tiene que integrarse en una administración de los recursos que le permita al país cumplir con los objetivos que se ha trazado y al mismo tiempo administrar esa deuda o ese financiamiento que complementa sus recursos propios de una manera que no sea incoherente con los objetivos que se persiguen, ni mucho menos represente impactos negativos. Por eso es que este instrumento de financiamiento, donde además importa la trayectoria de su administración, es que resulta un complemento absolutamente indispensable de la situación fiscal. Nosotros creemos, por ejemplo, que no solo no son independientes ambas herramientas, sino que una condiciona a la otra. Por ejemplo, un país que ha venido administrando bien esta herramienta y que tiene buen acceso al crédito, que dispone de un financiamiento adecuado que además está bien manejado, tiene un margen de maniobra fiscal mucho mayor que aquel país que no ha manejado bien su endeudamiento, que carece de acceso a los mercados de crédito internacionales y que por eso le resulta muy difícil conseguir préstamos en el exterior, lo cual a su vez provoca que tenga problemas de liquidez. Esto es, que tenga poco dinero para responder a sus necesidades. En ese país
en una situación de ese tipo, el margen de maniobra fiscal es muy estrecho. El país depende mucho más de los recursos propios que pueda conseguir y al mismo tiempo se le limitan las necesidades que puede atender o satisfacer con la disponibilidad total de recursos financieros que ha logrado. Por eso importa muchísimo el instrumento, su trayectoria, su volumen, su composición y en particular su manejo adecuado. Porque si un país maneja bien su deuda, se hace confiable, se hace creíble y hace que ese país mantenga un buen acceso al financiamiento internacional y al mismo tiempo sostenga el endeudamiento a niveles coherentes con sus posibilidades de pago. Porque, desde este punto de vista, para que ello sea posible, es necesario tener en cuenta que el cumplimiento de los compromisos es absolutamente fundamental. Si un país asume compromisos que no cumple, es un país que está dando pasos muy importantes hacia el descrédito, la falta de credibilidad y por lo tanto hacia la poca confianza que despierta en quienes son los encargados de conceder préstamos, créditos, sea un organismo internacional, multilateral, sean organismos privados, sean inversores institucionales, que precisamente por observar que el cumplimiento del país de sus compromisos no es bueno, lo califican de mala manera y por lo tanto le restringen el acceso a ese crédito. Ahora bien, ¿qué indicadores podemos utilizar para juzgar cómo un país ha manejado este instrumento, lo ha venido administrando y por lo tanto qué posibilidades tiene de tener una buena calificación internacional y un buen acceso a los mercados de crédito, disponiendo así de un complemento muy sólido de su situación fiscal? Por supuesto que importa muchísimo tener en cuenta el monto de la deuda y también, como vamos a ver, su composición. Para ello, yo los invito a tener en cuenta algunas definiciones muy simples, pero muy fundamentales. En primer lugar, la deuda bruta de un país. ¿Qué es la deuda bruta de un país? La deuda bruta de un país es la suma de todas las deudas que el país tiene con diferentes acreedores. Esos acreedores, lo decíamos hoy, pueden ser organismos internacionales, pueden ser bancos, pueden ser inversores institucionales, pueden ser incluso inversores personales que han comprado deuda de ese país, han comprado bonos, por ejemplo, y al mismo tiempo, a través de la compra de esos bonos, le han hecho llegar recursos al país que está convocando a esos prestamistas a proveerlo de recursos financieros. Esto nos lleva a señalar que el crédito que puede solicitar un país tiene varias vías para materializarse en la práctica. Puede ser un simple crédito bancario, como decíamos hoy, un simple crédito que se solicita a un organismo internacional como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, que han sido y son acreedores de nuestro país. Pero también el país puede emitir deuda, puede emitir bonos, puede emitir letras, puede emitir títulos que coloca en el mercado a un determinado precio. Los inversores compran esos títulos si es que juzgan
que es una inversión buena. Por ejemplo, si creen en el país y saben que va a pagar, seguramente esos títulos se van a cotizar mucho mejor que en un caso en que el país no tiene credibilidad, y por esa vía le hacen llegar los recursos. Bueno, muy bien. Si sumamos todos estos compromisos que por estas diversas vías asume el país, llegamos a una cantidad, a un monto que definimos como la deuda bruta del país. Pero hay otro concepto que tenemos que tener en cuenta, y es el de la deuda neta, que es en realidad un indicador mucho más importante que el de la deuda bruta. ¿Por qué? Porque la deuda neta se calcula deduciendo de la deuda bruta las reservas que son propiedad del país. Así que, si un país tiene una determinada deuda, pero al mismo tiempo tiene un volumen de reservas que puede ser importante o no, el verdadero indicador relevante acerca de la situación financiera de ese país es la deuda neta. Esto es la deuda bruta, la suma de todos los endeudamientos que por diversas vías ha contraído con sus acreedores, que a su vez pueden ser nacionales, pueden ser del exterior, pueden estar radicados en el país o no, pueden ser instituciones transnacionales, deduciéndoles, como les decía recién, todas las reservas internacionales que puede tener el país, que a su vez las puede haber acumulado por diversas vías. Por ejemplo, si un país se endeuda con el exterior y consigue dinero a través de ese endeudamiento, pero no utiliza el dinero que le prestaron, tiene por un lado una deuda, pero por otro lado tiene reservas. Y por lo tanto, si esas fueran las únicas actividades que realizó el país que estamos analizando, la deuda neta es igual a cero. Porque el país se endeudó y tiene que pagar, pero no gastó el dinero que consiguió por la vía de la deuda. Deuda neta igual a cero. Por lo tanto, la conclusión es que el verdadero indicador que nosotros tenemos que tener en cuenta a los efectos de calificar la situación del país y observar las perspectivas y sus posibilidades de futuro es la deuda neta. Pero ahora, antes de finalizar nuestro encuentro de hoy, yo quiero dejarles un último concepto. De nada serviría que nosotros consideráramos la deuda bruta y la deuda neta, siendo esta última más importante que la primera, si no vinculamos esos conceptos, tanto el endeudamiento bruto como el endeudamiento neto, con la actividad económica que hay en el país que estamos analizando. Porque un país puede tener una deuda que parezca altísima, así a simple vista, pero si ese país produce mucho, la situación es muy distinta a la de otro supuesto país que tenga un endeudamiento alto pero produzca poco. Por lo tanto, es mucho más importante que el concepto absoluto de deuda bruta y deuda neta, calcular la proporción que ambas tienen sobre la producción del país. Esto es la proporción de la deuda bruta y de la deuda neta, sobre todo de esta última, que es el principal indicador con respecto a lo que ese país produce anualmente. Esto es al indicador fundamental de actividad económica que se tiene, que es el volumen de la producción anual. Esto es, por cada 100 pesos, 100 unidades monetarias que produce ese país, ¿cuánto debe? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que hay que contestar para tener un buen indicador de cómo está manejando ese país
este instrumento fundamental. En nuestro próximo encuentro, queridos amigos, a partir de estos conceptos básicos, vamos a seguir profundizando en la naturaleza de este instrumento y su manejo como herramientas fundamentales de la política económica. Hasta la semana que viene.